Bueno, hermanos, muy bien. Marcos capítulo 9. Abran sus Biblias. Vamos a entrar ya en contexto de lo que estamos hablando en Marcos. Marcos capítulo 9 nos corresponde hoy del versículo 2 al 9. Del versículo 2 al 9. Marcos capítulo 9, versículo 2 al 9. ¿Cuántos están gozosos de escuchar la palabra el día de hoy? Amén, amén. Bueno, espero que estén bien dispuestos y con todo el entusiasmo para recibir su palabra. Hoy vamos a hablar sobre la transfiguración. Bueno, la transfiguración. Sé que todos aquí lo hemos leído, hemos escuchado, hemos leído sobre este pasaje, este tema especial de la transfiguración. Marcos capítulo 9, justo después de la maravillosa confesión de Pedro, vamos a hacer un pequeño recorderis, ¿no? O retroceso sobre después de esta maravillosa confesión de Pedro, donde decía, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y justo después de que Jesús explicó a sus discípulos que era necesario que el Cristo fuera rechazado, era necesario que Cristo padeciera y muriera, ¿sí? Y luego resucitar al tercer día. Jesús lleva consigo a 3 de sus discípulos a la montaña. Y aquí empieza el desarrollo de este tema de la transfiguración. Aquí empieza algo sorprendente, eh, no solamente para estos 3 hombres, porque vamos a ver más adelante y en 8 días vamos a ver en qué como que en qué facetas pudo tocar esa transfiguración, pero Jesús lleva consigo a 3 de sus discípulos a la montaña y se les da una visión de la gloria de Jesús. Podríamos decir cuando ven a Jesús brillar con un resplandor ante ellos, un resplandor como más que el sol, ¿sí? Y se les da una visión de la gloria de Jesús. Ellos pueden ver una visión de la gloria de Jesús. Ven brillar el rostro de Cristo. Impresionante, hermanos, ¿no? Es bastante impresionante y espero que el Espíritu Santo pueda llevarnos a entender este pasaje. Mateo, Marcos y Lucas, estos 3 evangelios registran cada uno este acontecimiento. La transfiguración lo tocan, ¿sí? Y hoy vamos a leer el relato de Marcos. Ustedes saben que estamos en Marcos, vamos a leerlo. Marcos, cómo aborda este tema de la transfiguración y el Señor que quiere hablar a través de este tema para nuestras vidas. Lo importante aquí, hermano, es que podamos salir al finalizar, abrir las puertas y salir de este lugar con una palabra para mi vida, para mi corazón, para mi condición, para la forma en que estoy llevando mi vida, que esa palabra pueda transformar mi vida, que esa palabra pueda cambiar mi vida. Amén. Marcos 9, versículos 2 al 9. Leemos la palabra del Señor. Dice, 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavadero sobre la tierra las puede blanquear. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. Este es mi Hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Amén, hermanos. Esa es la asombrosa y poderosa palabra que nos corresponde el día de hoy. Todo lo que tenemos en este libro, hermanos, desde el principio hasta el fin, son las mismas palabras del Señor, de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20 al 21 dice que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, ¿sí?
Por eso ahora yo oraba lo que oraba, ¿no? Que el Señor nos guarde de exponer su palabra de manera o con una interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Escuchen bien, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esto dice en 2 de Pedro 1, 20 al 21. Entonces, ¿cómo debemos abordar este relato que acabamos de leer, hermanos, de la transfiguración? ¿Cómo debemos abordarlo? Como mencionamos antes, los evangelios nos dan un relato de la vida terrenal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos estado escuchando sobre el paso a paso del Señor, de sus discípulos. Cristo, sabemos, hermanos, que es la segunda persona de la Trinidad. Siempre ha existido con el Padre y el Espíritu. Siempre han coexistido, ¿sí? Pero vino una forma, Jesús vino en forma de hombre y su gloria celestial estaba velada bajo su carne humana, ¿sí? Por así decirlo. Déjenme repetir otra vez esto. Jesús vino en forma de hombre y su gloria celestial, ¿sí? Su gloria celestial, su poder celestial estaba velado. No le fue quitado, ¿sí? Estaba velado bajo su carne humana, ¿sí? Jesús nació en relativa pobreza, sabemos eso. Vivió la mayor parte de su vida en la oscuridad y según todas las apariencias Jesús era solo un hombre más, ¿sí? Según todo lo que pues el pueblo que lo rodeó, todas las personas que lo siguieron, para muchos de ellos Jesús fue un hombre más. Sin embargo, en ciertas ocasiones, hermanos, la gloria de Cristo se manifestó. Y eso es lo que ustedes y yo hemos estado estudiando aquí domingo a domingo, ¿sí? Esto es lo que nos ha cambiado a nosotros la vida. ¿Por qué? Porque no vemos a Jesús solamente como ese gran líder, ¿no? Como ese gran hombre. No. Hemos visto aquí domingo a domingo que la gloria de Cristo se manifestó, se expresó, ¿sí? ¿Cómo se manifestó? ¿Cómo se expresó? Sobre todo en su resurrección, ¿verdad? Vemos en la resurrección de Cristo, en su ascensión al cielo y aquí en la transfiguración. Hoy estamos viendo la transfiguración y eso es un momento donde podemos ver que la gloria de Cristo fue manifestada, fue dada, ¿sí? Estos tres hombres, Pedro, Santiago, Jacobo y Juan, han tenido un pequeño adelanto de esto, ¿no? Han tenido como podríamos decirlo como ese abrebocas, ¿no? Y pudieron deleitarse en un poco, viendo la gloria de nuestro Señor Jesucristo, viendo esa luz que resplandecía como el sol, ¿no? Se les ha dado una mirada más allá de la superficie a estos tres hombres. Qué privilegio, pero al mismo tiempo, qué responsabilidad, ¿verdad? Porque más allá, ellos pudieron ver una mirada más allá de la superficie. Mateo, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas registran este evento. Y así que, obviamente, este fue un momento muy importante en el discipulado. Ustedes imagínense en estos tres hombres, después de que tuvieron ese momento con Cristo, ¿cómo fue la vida después de estos hombres, no? ¿Cómo fue la vida después de estos hombres? ¿Qué marcó en ellos? ¿Qué marcó en estos hombres después de la transfiguración? Después de ver el rostro de Cristo brillando como el sol, ¿sí? Y esto ocurre en un contexto donde Pedro había declarado antes que tú eres el Cristo. Jesús predijo entonces ahí fue cuando él vuelve y entonces predice su muerte y su resurrección. Y Pedro aquí le costó mucho aceptar. Recordemos que hace 8 días hablábamos que Pedro le costó mucho aceptar lo que Jesús estaba diciendo. A Pedro le costó bastante. Él se estrelló contra una montaña, ¿verdad? Él se estrelló. Por más impetuoso que era Pedro, por más valiente y osado que fuera, se estrelló, ¿sí? Entonces Jesús lo llevó a la montaña. Él estaba dentro de estos tres hombres, Pedro, ¿no? El famoso Pedro.
Pedro fue llevado allí a la montaña y ante sus ojos Jesús resplandeció con el resplandor del sol. Con el resplandor del sol. Y la voz del cielo les dijo claramente a los discípulos: este es mi Hijo, escúchenlo. Y juntos vamos a examinar la palabra del Eterno. Vamos a examinar esta palabra, hermanos. En el versículo 2, pueden mirar pantallas o sus Biblias. En el versículo 2 dice que, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacob y Juan. Acá es cuando los toma y los lleva, ¿sí? Obviamente ellos ni por enterados de lo que iba a suceder, pero Jesús acaba de tener esta conversación con sus discípulos acerca de su muerte y resurrección venidera. O sea, acababan de tener una conversación tensa, bastante tensa, ¿sí? Aquí es cuando yo les estaba comentando que Cristo para Pedro, no fue fácil aceptar lo que Cristo estaba diciéndoles. Y fue tensa esa conversación. No entendían por qué el Cristo, el Salvador, debía sufrir. Ellos no entendían eso. A pesar de que vieron a Cristo manifestándose en gloria y poder en muchas situaciones, en muchos milagros, en muchas sanidades, en muchos sucesos, pero ellos no entendían por qué Él tenía que sufrir y morir, o sea, por qué el fin tenía que ser ese, ¿sí? Y luego 6 días después Jesús lleva a estos 3 hombres a este pequeño viaje, pero no insignificante viaje, ¿sí? Porque es allí donde en este viaje corto pueden ver el rostro de Jesús brillar como un sol. ¿Y por qué solo Pedro, Jacobo y Juan? ¿Por qué no los demás, no? Los 12, ¿sí? A Pedro, Jacobo y Juan a veces se les llama el círculo íntimo de Jesús, ¿sí? Y fueron solo estos 3 hombres los que Jesús llevó consigo cuando resucitó a la hija de Jairo, ¿recuerdan? En Marcos, eso lo vimos aquí también, Marcos capítulo 5, fueron también esos mismos 3 hombres que Jesús llevó. Y tenemos otros relatos de Jesús llevando consigo solo a estos 3 hombres para ciertas cosas. Eran los mismos 3 hombres: Pedro, Jacobo y Juan, ¿sí? ¿Significa esto que hay algo más especial en estos 3 que en los demás? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que hay algo más especial en estos 3 hombres que en los demás discípulos? Estos 3 se convirtieron en los apóstoles de quienes más sabemos, ¿sí? Con excepción de Pablo, parecen haber sido los más activos en la iglesia primitiva. Estos 3 hombres más Pablo, ¿no? Parecen ser como los hombres más revolucionarios, en el buen sentido de la palabra, de la iglesia, más activos en la iglesia primitiva. Pero no estamos seguros de que esto signifique que eran los más especiales. Y la palabra no nos da un registro y no vamos a sacar de contexto nada, ni tampoco añadirle nada a la palabra, ¿verdad? Pero podría ser que necesitaran más atención que los demás, ¿sí? Podría ser que estos 3 discípulos necesitaran más atención que los demás. Uno podría pensar que eran más especiales que los demás, pero podría también ser que ellos 3 necesitaban más atención, ¿no?, del Señor que los demás. Había un pastor que comentó este pasaje y dijo que vio a una mujer caminando con sus hijos pequeños. Ella llevaba a uno de ellos arrastrando, al otro de la mano, y el último le seguía detrás, ¿sí? Ella tuvo que darse la vuelta una y otra vez y decirle a este último que iba atrás que se apurara. Él pensó: ese último pequeño, ese último niño realmente los está frenando. Entonces se dio cuenta de que aunque el último niño lo seguía lentamente, él seguía. Ese último niño, aunque le estaba costando seguir a su mamá, pero la estaba siguiendo. El que ella llevaba no podría venir con ella si no lo tuviera en sus brazos, ¿sí? Es una historia para que de pronto podamos como entender el por qué Jesús llevó a estos 3 hombres, ¿no? Resulta que el niño que llevaba en sus brazos esta mujer, ese niño podría
podría ser que no pudiera seguirle el paso a ella, y por eso la tenía en sus brazos. Tal vez Pedro, Santiago y Juan eran como estos niños, este niño que llevaba en sus brazos esta mujer. ¿Sí? La montaña alta que habla aquí la palabra, dice que solos a un monte alto, ¿cierto? Montaña alta mencionada aquí es probablemente el monte Hermón, ¿sí? El monte Hermón está en la región de Cesarea de Filipo, y esta es la zona donde todo esto ha estado sucediendo, todos los sucesos últimos que hemos visto del Señor, cada paso que Él ha dado ha sido en esta zona, en esta área, y el monte Hermón es la montaña más alta de esa parte del mundo, 9.000 pies sobre el nivel del mar, una de las más altas. Entonces podemos imaginarnos el viaje, ¿no? No tan corto, ¿sí? Pero hablemos de una experiencia, hablemos de la experiencia encima de la montaña. ¿Qué pasó allí encima de la montaña? Jesús lleva a estos hombres a la montaña para estar a solas con ellos, ¿sí? Entonces ven a Jesús transfigurado delante de ellos. Su rostro se transfiguró. Y en el versículo 3, pasen conmigo al versículo 3, vayan conmigo, hermanos. Vamos aquí al hilo de la palabra, de lo que la palabra misma nos enseña. En el versículo 3 dice, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra los puede emblanquecer. Y como mencionamos anteriormente, los discípulos están recibiendo una mirada de la gloria divina de Jesús. Ellos están recibiendo una mirada gloriosa y divina del rostro de Jesús, de ese Jesús al cual tú y yo decimos seguir, a ese Jesús al cual tú y yo decimos ser cristianos. A ese Jesús se le transfiguró su rostro en una gloria divina, y es ese mismo Jesús que tú y yo estamos siguiendo. Dios es la luz y en Él no hay ninguna tiniebla, dice 1 Juan 1:5. Dios es santo y es perfecto. Y el color blanco, ustedes saben que representa el color blanco, ¿verdad? El color blanco se usa a menudo en la Biblia para ilustrar la justicia perfecta de Dios. La justicia perfecta. La palabra utilizada justo antes fue transfigurado, ¿sí? La palabra antes de eso era transfigurado y se transfiguró delante de ellos. Esta palabra en el griego se dice metamorfo. Ya saben más o menos de dónde viene esta palabra, metamorfo, ¿sí? Significa cambiar de forma. ¿A qué le suenan esa metamorfo? ¿A qué le suenan? ¿Quién me dice? Metamorfo. ¿A qué se asimila? Metamorfo, ¿no? Metamorfosis, ¿de pronto? ¿Cierto que sí? Metamorfosis, metamorfo, significa cambiar de forma. Cambiar de forma. La palabra transfigurado describe lo que ocurre entre una mariposa y una oruga. ¿Recuerdan la metamorfosis entre una mariposa y una oruga? Eso lo hacen mucho aquí en los colegios de acá, ¿verdad? Todos los años lo hacen. Sí, yo recuerdo cuando trabajaba en el colegio, no recuerdo qué mes es, colocan como una especie de bolsita de tela transparente y empiezan a cultivar, como a hacer un cultivo de orugas, ¿sí? Y también hacen el tema de los huevos, ¿no? De los pollos, en incubadoras y demás. Y esto se está refiriendo a esta metamorfosis que tienen, ¿no? Y describe lo que ocurre entre una mariposa y una oruga. La oruga es una mariposa. No se ve hasta que sale del capullo. No se ve hasta que sale el capullo. Yo tuve la oportunidad el primer año que estuve trabajando en el colegio de ver cuando salían del capullo. Y es sorprendente. Esa metamorfosis, ¿no? Por eso viene de la palabra griega original metamorfo, ¿no? Ese cambio, el cambio de forma. Pero no se ve hasta que salen del capullo. Pero si pudieras ver la forma de la mariposa mientras la oruga estaba frente a ti, esto es lo que está sucediendo ahí, allí mismo, ¿no? Si uno pudiera ver en qué se va a convertir ese gusano o ese capullo,
quizás no lo creeríamos, después en lo que se convierte, ¿no? Pero viene de esta misma raíz. En cierto sentido, la apariencia de Jesús cambió en el monte de la transfiguración y resplandeció con el brillo divino, con el brillo divino. Vuelvo y repito, ese mismo Jesús que tú y yo seguimos, que tú y yo tratamos de estudiarlo, tratamos de escudriñarlo, de examinarlo. Y pienso que ese es el objetivo, y creo que ese es el objetivo de cada uno de ustedes. Y debería ser mi objetivo, conocer a nuestro Salvador, conocerlo. Mateo nos dice que el rostro de Jesús resplandeció como el sol, y la única otra persona en las Escrituras cuyo rostro también brilla de esa manera. ¿Quién recuerda a quién también señalan como este suceso, que su rostro brillaba como el sol? ¿Quién recuerda? Felipe. ¿Señora? Felipe. No. Moisés cada vez que descendía de la montaña. Sí, Con Dios. sí, muy bien. Moisés, ¿cierto? La otra, digamos que la persona que también describe este suceso fue Moisés, ¿sí? La manera en que su rostro brillaba después de estar, ¿no?, en la presencia de Dios fue Moisés. Sin embargo, el rostro de Moisés resplandecía porque había estado en la presencia de la gloria de Dios. Fue porque él estuvo allí, tuvo como ese privilegio, ¿no?, de estar allí en la presencia de la gloria de Dios. Para Moisés esto era un reflejo de lo que había visto. O sea, fue un reflejo de lo que tuvo al frente. Su rostro quedó reflejado del poder que tuvo al frente. Para Moisés esto era un reflejo de lo que había visto, pero para Jesús, en el caso de Jesús, provenía de su interior. No fue reflejo de nadie. Salía de su interior, era Él mismo. Era el poder de Él, provenía de su naturaleza perfecta, divina y santa. Ese es el Señor, ese es el Salvador, ese es el Rey al cual nosotros seguimos. Su naturaleza perfecta, su luz provenía de su interior. No era reflejo de nadie más, era de Él mismo. Algo que queremos destacar en este relato es el énfasis en la ropa de Jesús también, ¿cierto? La ropa de Jesús se volvió resplandeciente, blanca, más blancas de lo que el mejor lavador del mundo podría ser o el mejor detergente del mundo podría ser, ¿cierto? Y este énfasis en las vestimentas de Cristo denota no solo su perfecta divinidad, sino más aún su perfecta humanidad. Su perfecta humanidad. En este énfasis en la vestimenta de Jesús en realidad se acentúa su naturaleza sin pecado. Lo que esto nos quiere mostrar acá, hermanos, de sus ropas blancas, es su naturaleza sin pecado. Un Cristo que no pecó, un Cristo que fue sometido muchas veces, ¿no? Fue tentado, pero no pecó. No pecó. Su naturaleza sin pecado. Un Cristo que cumplió la ley, cumplió los mandamientos, ¿cierto? Y aparte de Adán y Eva, Jesús es el único hombre perfecto que jamás haya caminado sobre la tierra. Jesús nació de la Virgen María, sabemos, fue formado en su vientre por el Espíritu Santo. Jesús nunca tuvo un padre humano, sabemos eso. Jesús nunca heredó el pecado original y Jesús nunca pecó ni una sola vez en su vida. Ese es el Salvador al cual ustedes y yo seguimos. Y estamos tratando de conocerlos, hermanos. Entonces, en las vestiduras blancas y resplandecientes de Jesús vemos la misma impecabilidad de Adán y Eva antes de la caída, claro está, ¿no? Adán y Eva, antes de la caída, estamos viendo la misma impecabilidad de los santos ángeles también, y estamos viendo la misma impecabilidad con la que estamos revestidos a través de la fe en Cristo. Para el creyente que ha nacido de nuevo, que ha confiado en Cristo, está revestido en una nueva vestidura. Blancas. Su objetivo es ya no es el deleite en su pecado, sino es la santidad. Es la santidad, hermanos. Ese debe ser nuestro objetivo.
Esto es lo maravilloso que le sucede a cada uno de nosotros cuando recibimos a Cristo. Nos dan ropas completamente nuevas. En el momento de la fe salvadora somos justificados. Somos justificados. Somos declarados justos por Dios. La culpa de nuestro pecado se intercambia completamente por la inocencia de Cristo. Nuestro pecado, nuestras manchas, nuestra maldad es intercambiada completamente por la inocencia de Cristo. Los trapos sucios de nuestro pecado y justicia propia son quitados. Esos trapos sucios de inmundicia son quitados. Y escuchen muy bien esto, iglesia. Esos trapos sucios son quitados. Si tú sigues caminando con esos trapos sucios, tenemos que evaluar si realmente hemos nacido de nuevo. Los trapos sucios de nuestro pecado son quitados y estamos vestidos con esas gloriosas túnicas blancas de Jesús. ¿Qué representan el blanco? ¿Qué representan el blanco, hermanos? Pureza, ¿cierto? Santidad. Entonces, los trapos sucios de nuestros pecados fueron quitados. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Para el Señor es importante la santidad y hoy en día el cristianismo para el cristiano de hoy en día ya no es importante. Pero resulta que el Señor de principio a fin en las Escrituras, para Él es bastante importante la santidad. Para el cristiano de hoy en día no. No, como yo vivo por gracia, ¿sí? Entonces sacamos de contexto las cosas a nuestro acomodo, a nuestra necesidad, para darle gusto a nuestros deleites y deseos. Yo vivo bajo gracia, resulta que entonces puedo pecar, y como vivo bajo gracia, resulta que entonces soy perdonado más adelante. Pero resulta que aquí estamos viendo esas vestiduras blancas. Y aquí en Isaías dice que venid ahora y razonen, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Es importante o no la santidad de su pueblo para Dios? Amén. ¿Cierto? Además también hay una transfiguración, una metamorfosis que tienen lugar en nuestras vidas después de ese momento glorioso. Resulta, hermano, que ustedes y yo somos como la oruga, no me malinterpreten, ¿no? Y no es una ofensa, ¿cierto? También tenemos como ese sistema, ¿verdad? Esa metamorfosis, esa transfiguración, nuestras vidas también producen esa metamorfosis, pero no las producimos nosotros mismos, las produce el Señor en nosotros, su palabra en nosotros. Esta misma palabra transfigurado se usa más tarde en la Biblia para denotar el cambio progresivo que tiene lugar en la vida de un creyente. Escuchen, hermanos, escuchen esto en Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo. Escuchen muy bien, hermanos. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos. Acá está la palabra. Transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, aceptable y perfecta, o agradable y perfecta. ¿Qué dice 2 Corintios 3:18? Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria, en la misma imagen de gloria en gloria. ¿Es importante o no la transformación, la santidad en nosotros para Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es importante o no? Es importante, hermanos. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Es necesario esa metamorfosis en nuestras vidas, hermanos.
No podemos seguir viviendo un cristianismo de farándula. Es necesario la transformación, la metamorfosis en tu corazón. Cuando recibes a Cristo eres regenerado, recibes una nueva naturaleza. Esto ocurre en tu interior. No podemos seguir siendo los mismos. Esto ocurre en tu interior y progresivamente se hace visible en tu exterior. Déjame repetir esto. Esto ocurre en tu interior cuando depositas tu confianza y tu fe en Cristo. Empieza a ser un proceso fuerte en tu interior que hasta nos produce lágrimas y dolor, ¿cierto? Esa transformación, esa metamorfosis interior. Pero resulta que después de que hay un trabajo en el interior y seguirá habiendo un trabajo interior, progresivamente se hace visible al exterior. ¿Y cómo se hace visible al exterior? ¿Cómo se hace visible lo que el Señor hizo en nuestro interior al exterior? ¿Viniendo a la iglesia? Que hay que hacerlo, ¿no? ¿Leyendo la Biblia? ¿Cómo se hace visible esto en tu exterior? En la forma en que vives, en la forma en que actúas, en la forma en que hablamos, en la forma que oímos, que pensamos. Ahí está la metamorfosis exteriorizada, mostrada. ¿Sí? Y esa es la luz. Somos sal. Al caminar con Cristo, los cambios que Él realiza en tu interior comienzan a hacerse visibles en tu exterior. Pero para muchos cristianos se queda en el interior. Se queda allí y no pasan al exterior. De tal manera que tu luz brille ante los hombres para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre celestial. Amén. De tal manera que tu luz brille. Luego habrá un maravilloso cambio final que ocurrirá cuando regreses al cielo o cuando Cristo regrese. Serás transformado completamente a esa misma imagen de gloria en gloria. Pero volvemos y reiteramos, es necesario esa metamorfosis, ese metamorfo de esta raíz en griego. Es necesario. Y si tú no lo has visto en tu vida, creo que es momento, el Señor nos está invitando a buscarle con un corazón mucho más quebrantado su palabra. Versículo 4. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Ahora bien, ¿por qué aparece Moisés y Elías? ¿Cuál es el significado de esto? Podemos suponer que Elías vendrá antes del fin de los tiempos. Malaquías 4:5 dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Día grande y terrible. El fin de los tiempos comenzó con la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. ¿Sí? Y segundo, también podemos suponer que Moisés escribió acerca de Jesús. Deuteronomio 18 nos lo dice. Deuteronomio 18, 15, 18 dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva ya a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo, bien han hablado lo que han dicho, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Allí está Elías y Moisés, ¿no? Algunas de las razones por las cuales están allí. Y una de las ideas sobre el Mesías era que sería el gran profeta. Él sería el profeta que Moisés predijo en estos versículos. Moisés ya hablaba sobre el gran profeta, sobre el Mesías. Y Moisés está aquí como testimonio de la identidad de Cristo. Y hemos visto, hermanos, acá ustedes y yo hemos estudiado acá desde Génesis hasta Apocalipsis está la naturaleza de Cristo, la identidad de Cristo allí plasmada en cada verso.
Y más allá de esto, sin embargo, también queremos ver que Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Moisés representa la ley y Elías a los profetas. Ustedes saben que los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos ¿por quién? Por Moisés, ¿sí? Se llaman los libros de la ley o los libros de Moisés, y Elías representa a los profetas. Y lo que debemos entender es que toda la escritura da testimonio de Cristo. Y esto es bien importante que lo entendamos, hermanos, porque muchas veces nosotros nos centramos solamente en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero resulta que todas las escrituras dan testimonio de la divinidad de Cristo. Toda la escritura. ¿Qué dice Romanos 3:21? Pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Ahí está claro. Y vemos aquí que la ley nos condena y nos da muerte. La paga del pecado es muerte, dice también la palabra. No hay nadie que sea justo, dice la palabra. Toda garganta es una tumba abierta, dice la palabra. Pero no porque la ley sea mala, porque la misma palabra dice que Jesús vino y cumplió la ley, ¿no? Él no vino para abolirla, sino para cumplirla. Pero la ley está, el Señor le dio esos mandamientos a su pueblo para mostrar la condición del pueblo. Pero no porque la ley sea mala en sí misma. Incluso Moisés, quien fue usado por Dios para dar la ley, aún así la quebró y murió fuera de la tierra prometida. ¿Sí? Y como sabéis, fue José, el mismo nombre de Jesús, quien tuvo que llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Pasemos al versículo 5, hermanos. Aquí vemos que Pedro interviniendo, acá entonces aparece otra vez de nuevo a la escena nuestro famoso Pedro, ¿verdad? Él intervino y Pedro acá interviniendo le dijo a Jesús: Rabí, bueno, es bueno estar aquí, ¿no? Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Sí? Y la palabra enramadas está traducido en la palabra tabernáculos. La raíz de esta palabra es tabernáculos. Y esto debería recordarnos las tiendas en las que vivían los israelitas mientras estaban en el desierto. ¿Sí recuerdan esas tiendas que ellos armaron mientras estaban allí en el desierto? Debería recordarnos el tabernáculo que sirvió como morada del Señor hasta que el rey Salomón construyó el templo. Esta palabra de enramadas, hagamos 3 enramadas, nos deberían recordar también la morada temporal de nuestros propios cuerpos, ¿no? Esta palabra que usó aquí Pedro debería recordarnos las tiendas, los tabernáculos y esa morada temporal de nuestros propios cuerpos. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Segunda de Pedro 1:13 dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en esta tienda del cuerpo, el despertaros con amonestación. ¿No? Entonces, cuando vemos esta enramadas de la raíz de esta palabra del original viene tabernáculos, tiendas, y debería recordarnos y llevarnos a entender lo que dice segunda de Pedro: pues tengo por justo, en tanto que estoy en esta tienda del cuerpo, en esta tienda, el despertaros con amonestación. Ahora el versículo 6, pasemos al versículo 6, dice: porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. ¿Cómo estaban ellos? Estaban aterrorizados, hermanos. Estaban completamente aterrados. Y creo que todos podemos identificarnos de alguna manera con Pedro en esta situación. No queremos ser tampoco demasiado duros con nuestro amado Pedro, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces hemos dicho o hemos hecho algo y hemos vivido situaciones y nos han producido bastante miedo, bastante terror? ¿En cuántas oportunidades tú has sentido miedo en tu corazón y has estado aterrado
de lo que tienes al frente, de lo que muchas veces tú has hecho. Y creo que también podemos entender su miedo. En Hebreos 10, capítulo 10, 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Incluso los israelitas temblaron de miedo cuando la presencia de Dios descendió sobre el monte santo. Eso lo leímos en el pasaje que nos correspondió el día de hoy, que lo leyó el hermano Cristian, ¿cierto? Y en Éxodo capítulo 19, los israelitas temblaron de miedo cuando la presencia de Dios descendió sobre el monte santo. Para que podamos estar en la presencia de Dios deben suceder dos cosas. Dios debe poder mirarnos con agrado y debemos también poder mirar a Dios sin miedo. Con un temor reverente sí, pero sin miedo. Amén. ¿Y cómo es posible esto? Dios solo puede mirarnos con agrado si hemos sido revestidos de la justicia de Cristo. ¿Cómo puede mirarnos Dios con agrado? Si hemos sido revestidos de la justicia ¿de quién? De Cristo, hermanos. Y solo podemos mirar a Dios sin temor si sabemos que Cristo ha pagado por nuestros pecados y ha eliminado nuestra condenación. Estos dos puntos son supremamente importantes, hermanos. Dios nos puede mirar a nosotros con agrado si nosotros estamos revestidos con las nuevas vestiduras que hablábamos al comienzo. ¿Sí recuerdan? Y solo podemos mirar a Dios sin temor si sabemos que Cristo ha pagado por nuestros pecados. Amén. Mateo nos recuerda que Jesús tranquilizó a los discípulos diciéndoles, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Yo no sé por lo que ustedes puedan estar viviendo en este momento, pero hoy el Señor nos está diciendo, no tengan miedo, no tengan miedo. Es algo maravilloso cuando Jesús nos dice, no tengas miedo. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy, no tengan miedo. Cuando Él dice, no temas, no temas, pequeño o pequeña, eres mía. Es porque Él mismo vino y dio su vida. Y ahora miremos lo que pasó en el versículo 7. Pasen conmigo al versículo 7. Dice, ¿listo? Bueno, mientras el pastor me ayuda allí. En el versículo 7, ok, gracias, pastor. El versículo 7, entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube, ¿no? La nube debería recordarnos inmediatamente al pueblo hebreo. Uno cuando lee la nube, ¿no? Cuando lee esta palabra de nube, uno se transporta al pueblo hebreo en el desierto. ¿Es así o no? Uno se transporta allí y la presencia de Dios estaba representada por una nube, por una nube. Fueron guiados por una nube durante el día, fueron guiados por una columna de fuego durante la noche. Y cuando la presencia del Señor descendió sobre el monte Sinaí, una nube cubrió la cima del monte. Una nube cubrió el monte, la cima. Esta nube aparece como una señal de la presencia de Dios. Entonces escuchamos la voz del Padre, este es mi Hijo amado. Y se revela la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Y aquí se da una instrucción, ¿no? No solamente dice, este es mi Hijo amado, sino que hay una instrucción. ¿Cuál es la instrucción? ¿Cuál es la instrucción, hermanos? A Él escuchen o a Él oíd, ¿cierto? Y aquí queremos conocer y aplicar un principio de la revelación, que es un principio de revelación. O sea, lo que se está dando aquí, hermanos, este es mi Hijo amado, a Él oíd, se conoce como el principio de revelación. El principio de revelación en la Biblia, de principio a fin, hermanos, cada vez que Dios te muestre algo, tiene como objetivo dirigirte de regreso a la fe en su palabra. Vuelvo y repito esto, en la Biblia de principio a fin, cada vez que Dios te muestra algo a ti, hermanos, tiene como objetivo dirigirte de regreso a la fe en su palabra. Siempre que Dios te da unas señales para recordarte lo que Él ha dicho. Siempre que Dios te dé una señal, su propósito es dirigirte de nuevo a su palabra. Cualquier suceso que tú vivas, hermanos, por duro, por difícil que sea, el objetivo principal del Señor es que nuestros ojos posen otra vez sobre su palabra, sobre su palabra. Todo lo que los discípulos han visto tiene como objetivo señalarles la promesa previamente revelada
de un Salvador que es el Hijo de Dios. El objetivo por lo cual tú estés viviendo en ese momento, cual sea la situación, es volver a dirigir tu vista a la palabra. Es volver otra vez tu mirada a la palabra. ¿Qué dice Isaías 7:14? El Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías 9:6 también dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, un elemento clave en la salvación es aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. Y primera de Juan 2:23 nos recuerda, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. ¿Y la instrucción cuál es? Oír, a Él oír o a Él escuchar. Escuchar. Algo que realmente queremos ver y entender aquí es que por encima de todo, el mensaje que estamos dando es un mensaje de obediencia. ¿Es un mensaje de qué, hermanos? Obediencia. Y si ustedes se dan cuenta, el tema que hablamos ahora de la transfiguración y de la metamorfosis va muy ligada, va de la mano con la obediencia. El mensaje de obediencia. Si hemos aprendido mucho sobre Cristo, hemos aprendido que Él es el Hijo de Dios, hemos aprendido que Él es el Cordero sin mancha, hemos aprendido que Jesús es completamente justo y santo, hemos aprendido que Jesús es el cumplimiento de las Escrituras. Pero ¿tú has aprendido que Jesús hay que obedecerle? ¿Estamos aprendiendo y estamos permitiendo que el Señor forme en nosotros esa obediencia, hermanos? A nosotros nos cuesta, ¿verdad? Obedecer. Y obedecer no es solamente oír. O sea, la instrucción es oír, ¿verdad? Pero los que son papás acá, ¿cuántas veces le dicen le da una instrucción a su hijo? A mí me pasa muchas veces, mía, ya te oí, pero no lo has hecho. O sea, escuchó la instrucción, pero no lo ha hecho. Entonces no es lo mismo oír y obedecer. Yo escucho y luego voy y obedezco. Entonces, el mandato del Padre es oír. En el versículo 9, Jesús ordena a sus discípulos, no se lo digan a nadie hasta que yo haya resucitado. Y en el versículo 10 veremos que los discípulos obedecieron este mandato. Esos hombres no le dijeron a nadie hasta después de la resurrección. En la Biblia no hay oído que no implique también obediencia, hermanos. En la Biblia no hay oído que no implique una obediencia por parte de nosotros. La palabra escuchar no significa simplemente oír, significa escuchar y obedecer. Si no has obedecido, entonces es porque no has oído. Si no estamos obedeciendo es porque no estamos oyendo su palabra. Nosotros mismos lo sabemos. No podemos engañarnos. Y es lamentable y triste, pero hoy tenemos personas que se dicen ser cristianas y no obedecen a Cristo. Incluso en áreas tan básicas de la fe. Son desobedientes. Hay algunos que albergan odio en su corazón, no perdonan. Algunos hablan maliciosamente a espaldas de un hermano y no quieren ir y hablar personalmente con él. Algunos no pagan, ya colocándolo en términos del día a día, hay muchos que ni pagan impuestos, ¿no? O no diezman. Hay quienes no cumplen su palabra, hay algunos que profesan a Cristo pero no se bautizan, por ejemplo. Entonces podríamos seguir con ejemplos, pero entendemos la idea. ¿La idea cuál es? La idea es, si oímos, tiene que haber una consecuencia seguida que es la obediencia. La obediencia. El mandato del Padre es escuchar a Jesús. ¿Y cuál es el mandato de Cristo?
Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y con esta persona que el Padre y el Hijo vendrán y harán su morada. Entonces en el versículo 8, por eso es que vemos enseguida acá en el versículo 8, dice, y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Entonces Jesús había traído a esos hombres allí para estar a solas con él y ahora están solos con Jesús. Les quedó estar solo con Jesús. Y a nosotros nos ha pasado cuando llegamos a ver realmente a Cristo. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Sí? Cuando llegamos a ver realmente a Cristo también nos damos cuenta de que Él es el único. Pueda que algún familiar, algún amigo te invitó y te habló de Cristo. A mí, en mi caso fue un familiar. Fueron de ayuda, nos señalaron a Cristo, pero Jesús es verdaderamente el único que necesitamos y Él debe ser el centro de nuestra visión. Él debe ser no solamente el centro de nuestra visión, es el centro de todo nuestro ser. Cristo. Jesús había traído a esos hombres para estar con ellos y quedaron allí los 4 solos. Versículo 9 dice, cuando bajaron del monte, ¿cierto? Les ordenó que no contaran. Ellos obedecieron, ¿cierto? Y esta sección del Evangelio de Marcos inicia la marcha hacia Jerusalén y desde aquí Jesús se dirigiría a la cruz. Aquí empieza, ¿no?, el proceso del Señor y el valle por el que pasará es el valle de la sombra de muerte. Hoy tenemos un recordatorio muy fuerte de que nuestro discipulado cristiano significa crecer en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Si tú me preguntas a mí, o si tú quieres salirte con algo, con algo muy sencillo para salir de este lugar, podría ser esto, hermanos. Hoy tenemos el recordatorio fuerte de que nuestro discipulado, nuestro verdadero discipulado cristiano, significa crecer en obediencia. ¿Crecer en qué? Obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y este relato sigue directamente la lección que Jesús dio sobre el discipulado. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Que eso también lo hemos hablado acá. Si quieres llamarte cristiano, debes tomar tu cruz. Y la cruz de Cristo, entre otras cosas, fue una cruz de obediencia. La cruz de Cristo fue una cruz de obediencia. Siendo igual a Dios, no consideró esto como algo a que aferrarse, dice su palabra, pero se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La misma palabra lo dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Eso tú lo encuentras en Filipenses 2. Así que, hermanos, ya para terminar, quiero que se coloquen en pie, por favor. Vamos, para concluir, me gustaría dejarlos con estos sencillos puntos de las Escrituras. Jesús es el único Dios, primer punto. Segundo punto, como de conclusión y de aplicación también, si tú quieres tomarlo así, Jesús es el Salvador perfecto. Tercer punto, Jesús es quien la Escritura predijo. Y cuarto punto, debemos escuchar a Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Salvador perfecto, Jesús es quien la Escritura predijo y debemos obedecer a Cristo. Entonces, hermanos, tomemos estas lecciones para nuestras vidas. Si tú estás hoy aquí, pero nunca has aceptado a Cristo, si tú no has visto esa metamorfosis en tu corazón, es el momento de que ahí donde tú estés o si quieres pasar al frente puedes aceptar a Cristo. Si no has sido bautizado, te animamos a que lo hagas y tú puedas vivir esa transfiguración y podamos vivir bajo lo que Cristo nos dice y podamos vivir una vida de obediencia. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor con este último canto y ya